Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Ayer por la mañana escuchaba a Kyle Bass, un inversor de Texas, analizar la situación de la deuda europea en 2008. Que tú dirás, bueno, va un poco con retraso. No, pero lo analizaba en su día, yo lo descubrí ayer. Y hablaba de la situación crediticia en Europa en 2008, bueno, 2009, justo después de la gran crisis financiera, y comentaba que la gran deuda que había en los bancos, toda esa deuda proveniente de las hipotecas impagadas y todo eso, eso acabó en los balances de los países, por tanto se convirtió en deuda no ya de los bancos, sino deuda soberana, y que de ahí vendría el siguiente problema. Acertó y ganó mucho dinero con su apuesta, que fue comprar CDS, que son básicamente seguros que te protegen de la quiebra de cualquier cosa. En este caso era la quiebra de países. Concretamente compró seguros contra la quiebra de Grecia, Italia, España. Y si bien ninguno de ellos quebró, importante, todos ellos claramente subieron mucho, bueno, el coste de asegurarse frente a la quiebra de esos países subió muchísimo y con eso ganó mucho dinero. Pero es importante recordar que esas quiebras no se produjeron. Desde entonces, claro, como sabemos, desde 2011-2012 la situación se ha normalizado en el sentido de que es normal que los países a día de hoy atesoren en deuda, toda la deuda que les dé la gana, y ninguno lo hace mejor que Japón, que últimamente está dando que hablar si, porque sí, toda crisis de deuda en un mundo fiat, a día de hoy al menos, es siempre una crisis de divisa. Y estos últimos días estamos hablando mucho de la divisa japonesa, precisamente por esto mismo. Y ya vimos en un mañanero anterior cómo afectaría una posible crisis de Japón a Bitcoin. El mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar algo que va en esta dirección, y es concretamente un anuncio que saltó ayer sobre Estados Unidos y Japón, que supuestamente pasarían a colaborar para intervenir en el mercado de divisas, concretamente en el precio del yen frente al precio del dólar. ¿Qué impacto tendrá todo esto? Bueno, pues quédate y lo veremos aquí en este podcast, nuestro podcast en el cual hablamos de las cosas que son más interesantes de la manera más agradable y dicharachera posible, para que así se entienda y aparte sea entretenido. Compártelo para que llegue a más gente. Fíjate qué buena intro me ha quedado. También te puedes suscribir a la newsletter y te mando un mail los sábados, y si quieres aprender de Bitcoin en particular, pues también quédate y luego te cuento más. Japón es un gran lugar, al menos la gente que ha estado ahí lo dice, que es un gran lugar. Hay un podcast que me gusta mucho que se llama Hardcore History, que habla de la historia sin cortarse un pelo, de ahí el título, y analizando la Segunda Guerra Mundial y todo lo que hizo Japón antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, define a la cultura japonesa, define al individuo japonés como un individuo como otro cualquiera, solo que más. O sea, en la opinión de Dan Carlin, el autor de este podcast, los japoneses son como el resto de personas, solo que lo son más. Y esto se ve también en el caso de la deuda, y es que cuando todos los países decidieron que no pasaba nada por endeudarse hasta el infinito, Japón dijo, bueno, te puedes endeudar todavía más. Y eso es justo lo que ha hecho Japón, una deuda descomunal sobre sus espaldas, pero que realmente no tiene por qué hundirte. Es decir, una deuda descomunal no tiene por qué hundir al país o quebrar al país. El ejemplo de esto es Japón mismo, con una deuda varias veces el PIB del país, y que aún así no ha hundido a Japón. Sigue siendo un sitio donde la gente vive, se desarrolla, se reproduce poco, pero más o menos, y eventualmente acaban muriendo. Total, que sigue funcionando, no ha pasado nada excesivamente grave. Es un poco como el que se apalanca 20 veces para comprar Bitcoin. Tampoco tiene por qué quebrar. Es solo que se expone a que cualquier situación distinta de la que espera que ocurra, en este caso que el precio de Bitcoin suba, pues le haría quebrar. Y la gran deuda japonesa, concretamente, les pone en situación de
impedirles subir tipos de interés como por ejemplo ha hecho Estados Unidos o por ejemplo ha hecho Europa. Pues el peso del coste de esos intereses sobre una deuda masiva sería enorme. Concretamente, si el Banco de Japón decidiese subir los tipos de interés como lo ha hecho Estados Unidos, a ese nivel más o menos, acabaría pagando el 13% de su PIB, no ya de los ingresos del país, no, el 13% de toda la actividad económica de Japón en intereses por esa deuda. Eso el primer año. Luego eso tendría que incrementarse el segundo y el tercero. Bueno, esto claro, el hecho de que no puedan subir tipos de interés les expone a un arbitraje constante por el cual los inversores van a pedir prestado dinero a Japón donde está barato y lo ponen en otros sitios donde el dinero está mejor invertido, como suele ser normalmente en Estados Unidos. Por tanto, van ahí, piden dólares, piden yenes y con esos yenes compran dólares, lo cual baja el yen y sube el dólar. Imagínate que todo el mundo pudiese comprar entradas para los partidos de Champions del Madrid a 50 euros y luego pudiera revenderlas. Pues claramente todo el mundo haría esto. De la misma manera, todo el mundo que puede se aprovecha de este arbitraje, de esta operativa que permite los tipos bajos en Japón. Lo malo de esta operativa tan lucrativa, como he apuntado, es que devalúa el yen frente al dólar. Pero, de nuevo, no siempre. Al final, esto no tiene por qué pasar siempre. Mientras que el dólar también se está devaluando, porque se están imprimiendo dólares, pues todo bien, o al menos se nota menos. Pero en el momento en que el dólar muestra cualquier signo de fortaleza, el yen comienza a irse a pique. Por ejemplo, podemos ver esto claramente en el gráfico del yen contra el dólar, que cuando Estados Unidos empezó a subir tipos, lo que hace atractivo al dólar porque puedes recibir buenos intereses por estar en dólares, pues el yen empezó a caer fuertemente. Y la pendiente que se ve después de esa subida de tipos de interés en Estados Unidos es, como digo, bastante notable. La última semana vimos aquí en el Mañanero que Japón se empezó a gastar mucho dinero para sostener el yen, debido a esa pérdida de valor frente al dólar. Más o menos unos 100.000 millones que se gastaron la semana pasada para tratar de evitar que el yen bajase por debajo de los 160 yenes por dólar. Pero por su cuenta, haciendo esto por su cuenta, parece que no estuviesen obteniendo los resultados esperados. Pues tras conseguir que el yen bajase de 160, subiese de 160 yenes por dólar a 152, ahora está de nuevo en 155. Vamos, que el mercado no se ha comprado del todo el movimiento o la apuesta de Japón por controlar su moneda unilateralmente. Así que ayer, y ya llegamos a la noticia de hoy, ayer salía a la luz un anuncio. Y es que Estados Unidos y Japón estarían dispuestos a intervenir juntos y en armonía el yen. Preguntados sobre esto, tenemos varias opiniones. Primero, lo que dijo Masato Kanda, el principal diplomático japonés en materia de divisas. El hecho de que tengas un diplomático para las divisas, es decir, normalmente la gente tiene pues embajadores y otras cosas, pues Japón tiene este diplomático para divisas, lo cual ya, se me antoja curioso, imagino que es necesario porque recibirán muchas preguntas sobre sus divisas, así que es lógico que tengan a esta figura. Bien, pues Masato Kanda afirmaba el jueves que los comentarios sobre sobre las limitaciones de Japón en reservas de divisas para intervenir en el mercado de divisas son completamente erróneos, reiterando la advertencia de que Tokio está dispuesto a tomar medidas. Vamos, que Japón puede con todo y que tiene dinero de sobra y que si hace falta proteger el yen, pues lo hará. Esto, como digo, se lo medio compra el mercado solamente. Así que alguien fue a preguntarle a Janet Yellen, la jefa de la cuenta bancaria de Estados Unidos, la presidenta del Tesoro americano, y en este sentido Yellen advertía de que cualquier intervención por parte de Japón sobre su moneda tiene que ser rara, limitada y debe consultarse con Estados Unidos. ¿Qué es esto de hacer tus propias cosas sin mandarme un mail o algo? Bien, viendo las declaraciones de ambos y el anuncio de que estarían dispuestos a colaborar, me hace pensar que lo están valorando porque realmente, como veremos ahora, la situación no es fácil y que también está tratando de ganar tiempo con anuncios como estos que al mercado no le dejan ver del todo claro qué es lo que estarían pensando hacer. Bien, esto de las intervenciones
esto de que se pongan de acuerdo varios países para intervenir el precio de una divisa no es de hoy. Se ha venido haciendo y la más conocida de toda la historia de las intervenciones en divisas es la de 1985. No había yo nacido. Una que se llamó los Acuerdos del Plaza, porque se llevaron a cabo en un hotel, Plaza. Y en estas reuniones acudieron los jefes de los principales bancos centrales, Japón incluido. Y el objetivo de las mismas era devaluar el dólar que se estaba cargando las economías de los países. Esto lo traté en una newsletter de esas que mando los sábados, lo digo por si no te suena mucho el tema. Bueno, pues hablé de esto y de qué impacto tuvo en una newsletter. Pero bueno, de esta intervención, de estos acuerdos, de lo que se llevó a cabo, de lo que se decidió en estos acuerdos, Japón no salió muy bien parado. De hecho, si ves fotos de las firmas que se llevaron, que se tomaron durante estos días, y te fijas concretamente en la cara del representante japonés, se le ve con una cara de turista que da lástima. Parece que le dijeron, vente a Nueva York a firmar estas cosas, hombre, que te lo vas a pasar genial. Nueva York está genial, tienes rascacielos, te puedes comprar camisetas de I Love New York. Y bueno, vamos, yo creo que le vendieron una moto y al tipo se le ve ahí, vamos, le falta la cámara de fotos. Así que firmó lo que firmó y, pues como digo, a Japón no le fue del todo bien después de después de la firma de esos acuerdos. De hecho, hasta ahí llegó el milagro japonés. Después empezó a ir mal la cosa. Pero bueno, también a resultas de esos acuerdos, el dólar cayó más o menos un 40% entre 1985 y 1987 frente a una cesta de divisas, entre las cuales estaba también el yen. Bueno, pues esta fue, como digo, una gran intervención. Y algo así estarían esperando en el mercado que hiciesen para controlar la caída del yen. Pero lo del yen no es tan fácil. Muchas cosas han cambiado desde 1985. Y concretamente una de ellas es la que he comentado antes de esa operativa tan interesante que se lleva con el yen, eso de pedir prestados en yenes y invertir en otros sitios. Y es que el enorme tamaño de esa operativa de financiación es que sitúa Deutsche Bank en alrededor de 20 trillones de dólares, hace que no sea tan sencillo intervenir el yen como lo fue en su día. Pues, ¿qué implica el hecho de que esa operativa sea tan enorme? ¿Qué implica que haya tanto dinero metido a jugar al juego ese de pedir yenes e invertir por ahí? Pues esta operativa implica que si Japón se pone a comprar yenes, vendiendo los bonos americanos que tienen, es decir, tienen bonos americanos, tienen muchos, también un par de trillones o así, y se ponen a venderlos para comprar yenes y así sujetar el valor del yen, pues eso subiría el tipo de interés de la deuda americana. Pues si vendes bonos americanos, sube el tipo de interés, lo cual, como explica Peruvian Bull en una newsletter, abriría un bucle de retroalimentación positiva que actuaría en contra de Japón. A medida que los intereses del bono americano suben, el arbitraje antes mencionado, ese de comprar yenes o pedir prestados yenes y vender fuera, se vuelve más o cada vez más rentable, lo que a largo plazo ejerce una presión a la baja sobre el yen. Esto significa que las intervenciones en términos de dólares tienen que ser cada vez mayores, haciendo que los rendimientos suban más y el ciclo se repita en lo que es un ciclo vicioso infinito de retroalimentación. Por esto, la cosa es difícil. La solución de Japón en este caso, o la solución al tema japonés o del yen en concreto, no es sencillo. Y por esto quizás un tal Nakamura, no confundir con Nakamoto, exponía sobre la situación de Japón que es probable que el Ministerio de Finanzas considere que el riesgo de una intervención fallida, es decir, que se inviertan decenas de miles de millones de dólares en el mercado y aún así esta intervención aún así no consiga sujetar el precio del yen, es tan grande que básicamente el Ministerio de Finanzas japonés se habría resignado a su suerte. Esto es que dejarán que el yen caiga y listo. Lo que sería equivalente a una especie de seppuku o harakiri del yen. Y esa es un poco la situación en la que nos encontramos. Y en esta situación yo me pregunto, ¿qué haría Kyle Bass en mi lugar? He empezado hablando de Kyle Bass porque Kyle Bass pensaba que los países se hundirían bajo el tamaño de tanta deuda y por tanto lo que hizo fue
ponerse a comprar seguros contra la quiebra de esos países. Bueno, pues la situación ahora es parecida porque también tenemos un país con mucha deuda, con una divisa difícilmente controlable y por tanto tenemos que pensar en este escenario que puede ser lo más probable. Y para mí lo más probable sería un escenario en el que tanto Japón como Estados Unidos se viesen beneficiados. Es decir, el escenario en el que ambos tomasen decisiones que de alguna manera beneficiasen a ambos. Me inclinaría a pensar que probablemente más a Estados Unidos que a Japón, debido a que, bueno, es el que tiene más peso. Y como decía antes, lo del tema de las divisas es una cuestión muy relativa, en el sentido de que al yen no le iría tan mal si al dólar le fuese un poquito peor. Y hay opciones para que esto pase, curiosamente opciones que, como digo, también beneficiarían a Estados Unidos y que por tanto se me antojan las más probables. Es decir, conseguir que fluya algo más de liquidez en el dólar, es decir, que se creen algunos dólares más, quizás incluso que se envíen directamente dólares a Japón para que Japón los use para comprar yenes y de esa manera devalúas un poco el dólar, metes liquidez al mercado, los mercados suben, Estados Unidos contento, Japón contento y posiblemente si tienes Bitcoin también contento. Pues mientras que Kyle Bass en su día compró CDS para beneficiarse de esas posibles quiebras, yo ahora no creo que haya quiebras, debido a que han descubierto que el fiat pues puedes imprimirlo hasta el infinito y parece ser que puedes llevarlo bastante lejos. Pero eso no quita que no haya devaluaciones de las monedas frente a activos más sólidos, como, por ejemplo, Bitcoin. De ahí que esta sea una interesante apuesta en los tiempos que corren. Bien, 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos de qué está moviendo el mercado de Bitcoin y hablaremos del milagro de Argentina y hablaremos del milagro de conseguir dinero que no es tuyo. Bien, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter y os mando un mail los sábados. También podéis apuntaros a un curso sobre Bitcoin que lanza el Instituto Juan de Mariana, del cual somos profesores Eduardo Blasco, uno mismo, y también habrá clases magistrales por parte de Pola Vieja y algunos más, así como una clase o una charla inaugural de Álvaro de María. Así que un curso muy completo en el que trataremos un montón de aspectos esenciales para comprender y usar Bitcoin de manera adecuada. Así que nada, apúntate, tienes un descuento en la descripción para así ahorrarte un 20% en el coste y también puedes comprar Bitcoin a través de Relay, eso quizás te financie el coste del curso. Si lo haces a través de Relay encontrarás que es fácil, sencillo, rápido y además barato si usas el enlace que está allí y también puedes comprarte una Bitbox, mejor dicho, para almacenar después ese Bitcoin y así disponer de la autocustodia de tus monedas. Bien, hablemos de qué está moviendo Bitcoin, el precio de Bitcoin estos días y algunos estudios apuntan a que podría ser la cuestión macroeconómica, que no me parece rara, pues es lo que vengo tratando durante los últimos 18 minutos. Parece ser que es lo que más está pesando y esto está moviendo realmente Bitcoin, ya que podemos observar que la correlación a 30 días de Bitcoin con el Standard & Poor's 500, el índice de la bolsa americano, ha crecido hasta un máximo de 7 meses al colocarse en un 0,38. Normalmente la correlación de Bitcoin con el mercado generalista de bolsa no es brutal, como veis, ese 0,38 es un máximo de 7 meses. Y cuando esto se produce, y todo parece indicar que Bitcoin básicamente se está moviendo pues en función de lo que pase con la situación macroeconómica. A veces pasa esto, a veces Bitcoin se mueve por otras cosas, pero parece que ahora mismo esto es lo que está pesando más. En cuanto a lo que ocurrió últimamente, cuando el precio de Bitcoin bajó de $60,000, lo que vimos es que los inversores a través de la Chicago Mercantile Exchange, es decir, los inversores más institucionales, aumentaron su exposición, es decir, compraron cuando el precio bajó por esos niveles y por eso probablemente el precio remontó rápidamente. Así que, bueno, por ahora, digamos, esperando a ver qué pasa con la macro y sí que es verdad que cierta fortaleza por parte de las instituciones, lo cual, bueno, le da cierta tranquilidad o debería al tenedor de Bitcoin. Y hablemos del milagro de Argentina. Hay un artículo publicado en el Telegraph, este periódico inglés, que se ha compartido millones de veces en Twitter, que habla de la situación argentina y de cómo Milei y su gobierno han conseguido revertir una
situación que no pintaba demasiado bien para Argentina y no venía pintando bien desde hacía muchos años. Y voy a citar directamente muchos aspectos, muchas partes de ese artículo porque es épico. O sea, no me extraña que se haya compartido tanto. Es un canto a la esperanza, es un halago constante a el león libertario que ha tomado las riendas de ese país y, bueno, cito. La semana pasada, Milei anunció que el país había registrado su primer superávit presupuestario trimestral desde 2008. No está mal. Un modesto 0,2 puntos básicos sobre PIB, pero aún así un logro asombroso en tan corto espacio de tiempo. La verdad es que, teniendo en cuenta que Milei tomó las riendas en diciembre, pues oye, ni tan mal. Dice el The Telegraph, especialmente para un país que ha tenido déficits durante 113 de los últimos 123 años. Esto está bien tenerlo en consideración porque, como vengo diciendo en el mañanero de hoy, todo es relativo. España lleva muchos años en déficit, pero no 113 años. O sea que aún, tranquilo, que aún puede ir mucho peor en España. Bien. A principios de esta semana, continúa el Telegraph, el Banco Central, que Milei aún no ha abolido, como prometió, pequeña puya, pero oye, no todo van a ser halagos y abrazos, pues continúa, dice, bajó los tipos de interés por tercera vez en 3 semanas, aunque todavía están a un exorbitante 50%, pronto empezarán a repercutir en la economía. Y los inversores han empezado a darse cuenta de que la situación económica parece estar mejorando en Argentina. Y luego avanza a decir que si Milei puede cumplir su promesa de desbloquear las vastas reservas de petróleo y gas del país, la economía podría incluso empezar a despegar. Y de ser así, Argentina estaría desafiando a un establishment económico mundial adicto a un gobierno más grande, con más regulación y con déficits crecientes. Los gobiernos, concluye el Telegraph, están enganchados a las subvenciones y al control de precios e intentan salir airosos de cualquier problema aumentando el gasto y el control, añadiría yo. Se permite que los déficits aumenten sin cesar, sin ningún plan significativo para reducirlos de nuevo. Se permite que florezca un capitalismo corrupto y de amiguetes que acaba con la competencia. Pero el líder argentino, el león de la libertad, eso lo digo yo, está proporcionando un modelo sobre cómo liberarse. La élite económica mundial sigue sermoneándonos sobre por qué necesitamos más gobierno y un Estado más poderoso a pesar de la dolorosa falta de resultados. Argentina la está desafiando de forma espectacular. Es posible que esté empezando a funcionar. Todo esto tiene que decir The Telegraph en un nido de socialismo como el que se ha convertido Reino Unido y que han visto en este artículo una esperanza. ¿Quién sabe si algo que imitar en algún momento? Probablemente no, pues como digo, te tiene que ir mucho peor para que al final la gente se dé cuenta y empiecen a tomar decisiones que tienen impacto calado, como las que ha tomado el gobierno de Milei en Argentina. Y cerremos el mañanero con no tan buenas noticias, o igual sí, no sé, realmente esto es una cosa tan compleja, pero recordaréis que en algunos mañaneros he hablado de los activos congelados que tiene Europa de Rusia. Pues cuando empezó el conflicto con Ucrania, Europa congeló muchos de sus activos. Aquí, activos que han seguido generando dinero. Si tú tienes un montón de deuda que era de Rusia en Europa y esa deuda genera intereses, pues es una situación interesante porque descubres que tienes un activo que no es tuyo, que es de Rusia, pero que genera intereses que son nuevos. Entonces eso abre la puerta a varias opciones. La Unión Europea, al menos, no se está lanzando directamente a coger esos activos, adueñárselos del todo, venderlos y financiar con ello el esfuerzo bélico ucraniano o lo que sea, lo cual equivaldría básicamente a un robo de una propiedad que no es tuya, que por mucho que tú digas, no, es que lo hago para castigar a Rusia, bueno, pues Rusia podría tomar esto como una agresión. Pues si yo voy y te robo lo tuyo, pues hombre, eso es una agresión. Y en este momento Rusia no está en guerra con Europa, está con Ucrania. Y no sé hasta qué punto Europa quiere estar en guerra con Rusia. Pero bueno, el caso es que si bien no les han robado abiertamente los activos, lo que sí que han decidido finalmente, tras meses de deliberaciones, es usar los intereses que está recibiendo por esa deuda que, de nuevo, legítimamente corresponden a Rusia, pues usar esos intereses para mandarlos a Ucrania. Y esos intereses son bastante dinero, unos 3.000 millones de euros,
Cosa que seguramente pues, no haga demasiada gracia a Rusia el hecho de que te congelen el dinero y luego te quiten tus retornos. Pero bueno, es lo que ha decidido la Unión Europea. Yo no sé hasta qué punto la Unión Europea tiene o debería tener capacidad para tomar decisiones que pueden meter a un país o a una zona en guerra con otro país, no lo sé. Pero es lo que ha pasado y esperemos que la cosa pues se quede ahí como si nada. Confiemos. Y cerremos el mañanero con la necrológica, recordando la muerte en tal día como hoy de Tenzin Norgay, uno de esos que nunca salen en las fotos, pero que mira, hoy va a salir. Y es que Tenzin fue el nepalés, el Sherpa nepalés que subió a el Everest por primera vez cuando fue conquistado por Edmund Hillary y por él mismo, y consiguieron bajar seguros, a salvo. Esta era la primera vez que se hacía esto, allá por creo que 1953, y recordamos a Tenzin pues, por conseguir subir ahí, probablemente muy cargado de muchas mochilas, bueno, al menos un par. Y lo recordamos también como metáfora de que en ese momento fue cuando se alcanzó la cima de la montaña más alta. ¿Quién sabe si habremos llegado a la cima del tamaño de la deuda japonesa? No lo sabemos. Si vienen quitas, si vienen quiebras desde aquí, entonces lo podremos confirmar. Nada, espero que te haya gustado, confírmamelo suscribiéndote y te mando un mail los sábados o escribiéndome o siguiéndome en Twitter, donde también escribo mucho, @alberto_mera. Puedes comprar Bitcoin a través de Relay, puedes guardarlo en una Bitbox y puedes apuntarte a un curso para aprender lo esencial de Bitcoin, lo básico, lo necesario, lo que necesitas para operar bien con Bitcoin en el curso que también os dejo en la descripción de este podcast. Hala, pasad un buen día, mañana más.